En esta edición de Noticias 13, bomberos logran apagar fuego en Torre de Centro Minillas. Legislatura analiza presupuesto del Fondo General. Sólido el sistema bancario local pese a quiebra de bancos en Estados Unidos. Biden aprueba extracción de petróleo en Alaska. Francisco cumple 10 años como sumo pontífice. Esto y más en esta edición de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es 13 de marzo del año 2023. Vamos a las informaciones desde nuestra sala de redacción. Noticia del día. Por una llamada telefónica, empleados de la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas se enteraron de que se estaba suscitando un incendio en el techo de la torre, a pesar de que no había registro de heridos y todos habían desalojado sin problemas. Se denunció que en ningún momento sonaron las alarmas de emergencias. A continuación, la historia. La Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas comenzó a incendiarse en horas de la tarde y el personal se entera al recibir una llamada por parte de la secretaria del Departamento de Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, quien iba de camino a sus oficinas cuando se percata del incendio. Hubo un fuego en el techo, no sabemos todavía qué fue lo que lo ocasionó, pero tan pronto vimos el fuego, nosotros veníamos ya llegando a la agencia, vimos el fuego, llamamos a los bomberos, se activó el plan de emergencia, inmediatamente llegaron los bomberos que ya están aquí, están atendiéndolo y desalojamos a todos los empleados. Son 600 el personal que pudo registrar Vélez que desalojaron el área, sin contar con los clientes y otras agencias que están en los 17 pisos. Según la secretaria, el fuego ni el humo entró en las oficinas, por lo que el pánico fue menos para poder desalojar al personal y mantener el control. No sabían porque no hay humo dentro de las oficinas. Nosotros veníamos, gracias a Dios, veníamos de fuera de la agencia y vimos entonces y llamamos a los de mantenimiento y del edificio y entonces sacamos a todo el mundo del edificio. ¿No se sospecha absolutamente de nada que pudo haber sido? Bueno, ellos estaban haciendo unos trabajos en los techos, así que vamos a verificar entonces si fue eso relacionado, pero al momento pues no nos han dado todavía la razón. ¿Cuántas personas se han desalojado? Bueno, yo te voy a decir que en DITOP tenemos alrededor de 600 personas, yo te podría decir que el edificio puede ser que tenga como 1000 personas, pero habría que verificar cuántas personas estaban en el edificio hoy. El comandante del área de San Juan, Orlando Rivera, aseguró que está todo bajo control y que no se han registrado heridos. Todos fueron sacados del área del edificio y ubicados acá en la plazoleta y aparentemente ¿cómo le digo? La Torre Norte. Los directivos pues le dieron aparentemente la tarde para que pues regresaran a su residencia. ¿Y en el caso de la Torre Norte? No, en la Torre Norte no sufrió ningún tipo de daño, fue en la Torre Sur. Se especula que los trabajos con el sellado de techos pudieron haber ocasionado el incendio. Actualmente, ¿verdad?, la Autoridad de Edificios Públicos está llevando a cabo unos trabajos de sellado de techo en el techo, ¿verdad?, valga la redundancia, de la Torre Sur de Minillas. El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos está presente con los bomberos en el área para tener que él con mucho gusto, ¿verdad?, le pondrá a brindar más detalles de los trabajos que se están haciendo y las labores, ¿verdad? De parte de la Autoridad de Carretera y Transportación se despachó todo el personal, se desalojó responsablemente del edificio y se ha despachado a su hogar durante el día de hoy. Sin embargo, la Oficina de Protección y Defensa de Personas con Impedimentos están localizadas en el segundo piso de la torre. Ismael Figueroa, oficial de Relaciones con la Comunidad, es no vidente y contó que cogió temor ya que no sonó la alarma de emergencia. Yo como persona ciega me preocupa mucho eso. No sonaron las alarmas, pude bajar por las escaleras gracias a la asistencia de uno de los compañeros, el licenciado Montalvo, pero el asunto que no esté una alarma funcionando es bien preocupante. Loida Olivera, directora ejecutiva de la Oficina de Protección de Personas con Impedimentos, destacó que estaban en medio de una reunión sin percatarse que estaban corriendo peligro. Inmediatamente nos notifican vía telefónica a la persona externa, activamos al personal para que desalojáramos porque había un aviso de fuego. No es hasta que llegamos, ¿verdad?, abajo, que entonces sí, evidentemente, pues vemos todo el movimiento que ha ocurrido y a los demás compañeros bajando. Nosotros inmediatamente recibimos la llamada, desalojamos, bajamos escaleras
aquellos que pudimos. Hubo compañeros que con la asistencia de personal del edificio de seguridad bajaron el ascensor. Como puedes ver, nosotros trabajamos en una oficina de personas con impedimentos. Como ves, este es nuestro equipo, el defensor de las personas con impedimento también. Así que triste que no hayan alarmas que nos avisen a toda la población que ahí trabajamos. Por otro lado, Juan Troche, defensor interino de personas con impedimento, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para que el edificio cuente con los métodos de seguridad para todos. Esto es algo que tenemos que discutir como parte de los planes, porque no se puede repetir, ¿verdad? Ciertamente es algo que tenemos que atender, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles con comunidades especiales que atendemos y con tanto empleados como ciudadanos que tienen, ¿verdad?, unas necesidades especiales que hay que atender y que nosotros tenemos que garantizarles su seguridad, ¿verdad? Y esto es parte de lo que vamos a estar tocando ciertamente con los administradores del edificio y vamos a estar, ¿verdad?, atendiendo el asunto, eso no tenga la menor duda de eso. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Gobierno. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. El 30 de junio del año 2023 se estima que se aprobará una versión del presupuesto del Fondo General de este año 2023-2024. Por esto se convocó al equipo fiscal del gobernador Pedro Pierluisi para analizar la resolución conjunta 454 que estima asignar unos 11.9 billones de dólares al Fondo General del Tesoro Estatal. Veamos el informe. El equipo fiscal del gobernador Pedro Pierluisi, compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se presentaron en vista pública para presentar y contestar dudas referentes a la resolución conjunta de la Cámara 454, que tiene como propósito asignar una cantidad de 11 billones de dólares con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal. Se comunicó que es el 27 de marzo la fecha en la que la Junta de Supervisión Fiscal compartirá la actualización de la proyección de ingresos y pronóstico de ellos. Sin embargo, el representante Jesús Santa le preocupa que se tomaran decisiones en tan solo 2 semanas. Y a mí siempre me ha parecido que 12 billones de pesos evaluar en 2 semanas es una irresponsabilidad. Es por ello que el señor presidente y este servidor hemos sometido un proyecto de presupuesto borrador, no es otra cosa que un documento de trabajo, el cual la experiencia de los últimos 2 años significa que cerca entre 90 y 95% de las partidas que están en ese presupuesto se mantienen inalteradas. El secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, explicó los factores de igual manera del por qué se refleja 11 billones de dólares que responde al 95% de los ingresos proyectados en enero 2022. En esencia, lo que hemos estado viendo, y para dar un poco de trasfondo de dónde surge el número, o de donde yo especulo que surge el número de 11.944 millones según establecido por la Junta de Supervisión, responde al 95% de los ingresos proyectados en el plan fiscal certificado de enero 2022. En enero del 2022, cuando uno mira ese plan fiscal certificado, establece que el gobierno de Puerto Rico debe recaudar entre todos sus componentes de recaudo cerca de 12.1 billones de dólares, por lo cual, siguiendo, ¿verdad?, la práctica sucesiva o periódica que se ha establecido en el proceso presupuestario, pues no se presupuesta la totalidad de los ingresos proyectados, sino que se deja una reserva que por regla general ronda en los 200 millones de dólares. Los números que se reflejan altos para el año 2018 al 2019, según Párez, concierne al impacto económico de reestructuración de la isla luego del huracán María, al igual que la pandemia del COVID-19. Sin embargo, para este plan 2023-2024, Párez entiende que los números no serán muy diferentes. Este arbitrio alcanzó su pic, si no me equivoco, fue en el año fiscal 2018-2019, donde, si mi memoria no falla, llegó a cerca de 2.1 billones de dólares. Obviamente, habían unos elementos ahí que distinguieron ese año fiscal como resultado del huracán María, donde se vieron afectadas líneas de producción y retomaron las mismas luego del proceso de emergencia, ¿verdad?, que emergencia inmediata que vivimos con
con el huracán. A pesar de los números estables que se pronostican, Santa tocó el tema de las foráneas, donde los fondos adscritos para pagar ciertas obligaciones se decidió centralizar todos los recaudos recurrentes y que sea la Asamblea y la Junta que decida a dónde serán destinados. No obstante, Párez aseguró que fueron buenas decisiones. Como parte de desarrollar y asegurar lo que es el presupuesto del Fondo General 2023 al 2024, el secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, mencionó que ya hay una reserva de cerca de los 250.000 millones de dólares para cualquier impacto o transición en la foránea. Por lo que de igual manera expuso que ve con buenos ojos la implementación de la Ley 52 para la transición del impuesto de las compañías foráneas. 52 que permite esa transición del arbitrio a la foránea a una contribución sobre ingresos refrendada por el Tesoro Federal, que permite una transición ordenada de estas entidades que pagaban el arbitrio a una contribución sobre ingresos acreditable en la medida en que cumplieran con los parámetros establecidos en una notificación que emitió el IRS durante el año pasado. Preliminarmente, y esto obviamente es muy prematuro cantar victoria, ¿verdad?, sobre el resultado de la Ley 52, pero ha sido un buen comienzo. Los recaudos de pagos de estimadas y de contribución sobre ingresos y de retenciones en regalías que sustituyen este arbitrio a las foráneas se comportaron de una manera similar, no idéntica, similar a la totalidad de recaudos manifestados en febrero del año pasado con el arbitrio, lo cual... Dentro de la discusión de la vista pública se propuso que el presupuesto sea evaluado a largo plazo para que continúe la estabilidad económica del país. Para uno tratar, dentro de que son aquellos sectores que uno puede ver que tenga cierto potencial de crecimiento, sectores económicos, tratar de promoverlos para que este tipo de sector que tiene cierta capacidad de todavía crecer, crezca y hasta cierto punto pueda manejar, hacer ese buffer de que sí es cierto que por diversas razones se está reduciendo lo que es el ingreso de gobierno, pero en la medida que hay unos sectores económicos que tú vas promoviendo, pudieras tener algún tipo de incremento en ellos, ¿no? Es un poco balancear la cosa. Y si este es el momento de ir tocando ese tipo de política pública. El haber logrado la estabilidad que se logró en cuanto a los procesos de reestructuración de deuda y ahora pues viendo cierto nivel de estabilidad en parte de los ingresos, pues nos obliga a no solamente confeccionar, sino planificar el presupuesto con una proyección más a largo plazo, que creo que es en parte lo que usted se refiere. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Continúa la investigación de la fiscal del Departamento de Justicia, Betsaida Quiñones, tras alegar que sin razón le retiraron los casos de interés público en el asesinato de Kevin Fred y Carlos Coto Cartagena. A continuación la historia. La fiscal Betsaida Quiñones compareció a una vista ejecutiva con la Comisión de lo Jurídico y su presidente Orlando Aponte para continuar brindando expresiones relacionadas al cierre del caso de Kevin Fred y Carlos Coto Cartagena. De todas las preguntas que ellos me cursaron, entiendo que hubo unas preguntas nuevas que no se habían cursado anteriormente, se abundó en unos aspectos que no se habían abundado anteriormente. Que ellos ya tienen una idea más amplia de dónde pueden partir y hacer su trabajo legislativo. Desde que la comisión comenzó a investigar los señalamientos de la fiscal, se propuso una inmunidad para que hablara sin represalias. Sin embargo, Quiñones aseguró que está bajo juramento, que ha dicho la verdad en todo momento y que nunca ha pedido inmunidad, ya que no serviría de nada. Diferentes tipos de inmunidad. Yo no he cometido ningún delito, que quede claro, pero no he solicitado inmunidad. ¿Pero la comisión se la ofreció inmunidad en este momento? La comisión la ofreció y se hizo un proyecto de ley. Por eso. ¿Y si a él le interesa esa inmunidad, algún tipo de inmunidad? No lo he considerado. Por otro lado, Orlando Aponte resumió la vista, donde logró comunicar que se dieron más detalles y que en definitiva necesitarán que el Departamento de Justicia y Domingo Emanueli brinden todos los documentos. Hizo un requerimiento de información, el secretario dijo que no lo iba a producir porque él entiende que no está abierto al público. Nos reiteramos, el presidente de la Cámara le hizo otra, ¿verdad? Le hizo la misma petición, pero en ese caso firmada por él y también lo negó, así que
En el día de hoy voy a estar hablando nuevamente con el presidente a ver si podemos ir, si es la determinación, recurrir al foro judicial para obligar al Departamento de Justicia a entregar esto antes de la vista de Wanda Vázquez. De igual manera, se llegó a la conclusión que la jefa de fiscales, Olga Castellón, tendrá que comparecer a un interrogatorio. El presidente de la comisión, Orlando Aponte, notificó que la próxima citada será la gobernadora Wanda Vázquez el próximo 29 de marzo. Sin embargo, estiman que puedan adquirir todos los documentos necesarios del sumario fiscal antes de esta vista pública. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Agenda. En el hemiciclo del Senado se llevó a cabo una sesión especial como parte del homenaje de la Semana de la Mujer. Uno de los senadores que brindó reconocimiento fue el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau, quien dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento tras la mujer trabajadora fuertemente recibir igualdad en la fuerza laboral en Puerto Rico, algo que hasta el momento todavía está en entredicho. En el hemiciclo asistieron todas las integrantes del Senado, quienes también recibieron un obsequio como parte de esta celebración. Yo quisiera en el día de hoy decir que este Senado, al igual que la delegación del Partido Nuevo Progresista, tiene 5 de 10 féminas. En la delegación del Partido Popular hay 6 de 12. Así que este es un Senado histórico. Por primera vez ante un Senado que tiene 5 partidos y un compañero independiente, también hay una mayoría absoluta de mujeres. Son 14 de 27. Y yo quisiera también reconocer a mis compañeras senadoras, a todas, porque hacen unas grandes aportaciones con su voz y hacen historia en este Senado que me toca y me honra en presidir. Amigos, en notas de tribunales, un jurado compuesto de 9 mujeres y 3 hombres fue seleccionado este lunes para juzgar si el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, es culpable o no de participar en un esquema de corrupción liderado por el empresario Oscar Santamaría, en el que Salega recibió dinero en efectivo a cambio de un contrato para una compañía de construcción. Además, habría 2 jurados mujeres y otros 2 hombres que servirán de alternos en caso de que un miembro del jurado se dé de baja en medio del proceso judicial.